Muchos de nosotros hemos escuchado hablar con cierta frecuencia de que en los Estados Unidos de Norteamérica existe un gobierno en las sombras. Este sería un poder que actúa detrás de los presidentes, controlando muchos asuntos, pero también lo que tiene que ver con qué información se revela y cuál permanece oculta. Además, es conocido que cuando un presidente intenta revelar algo o simplemente hace demasiadas preguntas sobre estos programas, su destino suele ser poco o nada feliz, como ocurrió con el presidente Kennedy. En Estados Unidos, ese gobierno oculto tiene un nombre y se le llama el Estado Profundo. Para entender cómo comenzó todo, es necesario retroceder a 1947, cuando el gobierno del presidente Harry Truman, tras el incidente de Roswell en el año 1947 y la supuesta captura de seres biológicos no humanos o alienígenas, si se prefiere llamarlos así, Truman ordenó la creación de la CIA. Ojo con este dato porque es en el mismo año, en 1947, y junto a ella un programa ultrasecreto, un proyecto destinado a manejar, estudiar y ocultar cualquier tecnología no humana, incluyendo cuerpos y naves recuperadas. Este programa sería conocido dentro del círculo de inteligencia como Majestic 12, un grupo formado por 12 personas entre científicos y altos mandos militares. Es así que cuando Eisenhower fue electo como presidente, Truman y la CIA le informaron sobre la existencia de este programa mediante un documento clasificado. Pero, poco antes de esto, ocurriría uno de los episodios más misteriosos de la historia moderna, pues el cielo de Washington DC se convertiría en el escenario de la invasión OVNI de 1952. Esta invasión, o sea, estos objetos luminosos, fueron detectados por radares y vistos por cientos de testigos. Y sí, el Majestic 12 también estuvo a cargo de investigar este evento, y tras esto logra tomar mucha importancia, llegando con el tiempo a convertirse en un brazo secreto muy poderoso de la CIA, y junto a ella, a la CIA, en el núcleo del poder oculto más grande de los últimos tiempos. A partir de entonces, todo lo relacionado con los objetos voladores no identificados quedó bajo el control del Majestic 12, las evidencias, los testigos, los informes, incluso los medios de comunicación. Este grupo operaba por encima del Pentágono y fuera del alcance del Congreso. Su misión era clara: mantener el secreto a cualquier costo. Muchos aseguran que el Majestic 12 no solo investigaba tecnología extraterrestre, sino que estableció contacto directo. Por aquí les dejo un video sobre la supuesta reunión entre Eisenhower y seres extraterrestres. Denle una mirada cuando terminen este video. Con el paso de los años, algunos de los archivos del Majestic 12, o también conocido como MJ-12, fueron desclasificados, revelando apenas una fracción de lo que realmente ocurrió. Bienvenidos a Código de Acceso. Mire, en julio de 1947, el mundo cambiaría para siempre con el supuesto accidente de un ovni en Roswell, en Nuevo México. Unos meses más tarde, en septiembre de 1947, el secretario de Defensa James Forrestal, junto al presidente Truman, crearon el Majestic 12, o MJ-12, para gestionar los asuntos extraterrestres. En diciembre de 1984, el guionista y productor televisivo de Los Ángeles, Jamie Sandera, recibe una correspondencia anónima. Era un sobre y dentro una misteriosa película de 35 milímetros. Cuando se reveló, Sandera se dio cuenta de que se trataba de documentos confidenciales de alto secreto del gobierno de Estados Unidos y que revelaba los nombres, así como las intenciones de un posible encubrimiento en la recuperación de un incidente OVNI realizado por el gobierno, así como la formación de este grupo llamado MJ-12. Regresemos al año 1952, cuando el presidente Truman le envía un documento secreto al presidente electo Eisenhower, aún no en funciones, electo pero no en funciones, para informarle sobre la creación del MJ-12 y las actividades extraterrestres. Si bien en 1984 Sandera recibió los documentos, estos no se hicieron públicos sino hasta 1987, cuando Timothy Good los publica en su libro Above Top Secret, donde por vez primera se revela alguno de los documentos, incluido el documento que hace un momento les mencioné sobre el informe a Eisenhower. En el año 1996, Stanton Friedman, quien era un físico nuclear y ufólogo estadounidense, escribe el libro Top Secret Magic, donde
defendía la autenticidad de los documentos del MJ-12. Sin embargo, en 1988 el FBI calificó todos estos documentos como falsos, escribiendo unas grandes letras de falso en cada una de las páginas del MJ-12. Sin embargo, creo que a estas alturas que el FBI diga que es falso, sabemos que no precisamente es así, aunque seguramente muchos defenderán que si el FBI lo dijo es por algo. Pero realmente si uno investiga, pues no se tomaron muchas molestias y básicamente lo que hicieron fue, digamos, llamar a todas las agencias de inteligencia y les preguntaron si habían perdido esto. Y obviamente todas respondieron que no. Algo así es lo que ocurrió realmente. Ahora bien, regresemos con Eisenhower y cuando este recibe un documento de alto secreto del equipo Majestic 12. Quienes manejaban, ya sabemos, la agenda extraterrestre. Esto ocurre en el año 1952 y ahí mismo también se aprecia un documento enviado por el presidente Truman al secretario de Defensa James Forrestal, informándole que podía seguir adelante con la creación del MJ-12. Esto fue enviado el 24 de septiembre de 1947 y dice, voy a leerlo, memorando para el secretario de Defensa. Estimado secretario Forrestal, según nuestra reciente conversación sobre este asunto, por la presente queda autorizado a proceder con la debida celeridad y precaución en su tarea. De aquí en adelante este asunto se denominará únicamente Operación Majestic 12. Sigo pensando que cualquier consideración futura relativa a la disposición final de este asunto debe recaer exclusivamente en la oficina del presidente, tras las conversaciones oportunas con usted, el Dr. Bush y el director de la Central de Inteligencia. Bien, hasta aquí podemos suponer que septiembre de 1947 fue un año de mucho trabajo para el gobierno secreto. Así que vamos a centrarnos de lleno en el informe del MJ-12 a Eisenhower, donde se le procede a informar algo como, oiga usted, señor presidente, somos MJ-12 y tenemos extraterrestres. Además, queremos que usted lo sepa todo. Algo así. No olvidemos que el presidente Eisenhower fue uno de los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial y el responsable de planificar y supervisar las operaciones de las fuerzas aliadas, entre ellas el llamado Día D y la invasión de Alemania. Ok, sabiendo esto, no es extraño que se ponga al tanto de las operaciones del Majestic 12. En pantalla les comparto el documento. Como pueden ver en la parte superior dice Top Secret Magic, Eyes Only o solo para sus ojos. Luego, copia 1 de 1. Luego, documento informativo Operación Majestic 12, preparado para el presidente electo Dwight Eisenhower, 18 de noviembre de 1952. Advertencia, este es un documento ultra secreto solo para ojos, que contiene información compartimentada esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El acceso exclusivo solo para ojos a este material está estrictamente limitado a aquellos que poseen un nivel de autorización Majestic 12, quedando terminantemente prohibida la reproducción en cualquier forma o la toma de notas escritas o transcritas mecánicamente. Luego continúa la siguiente página y dice, Asunto, sesión informativa preliminar de la Operación Majestic 12 para el presidente electo Eisenhower. Preparado el 18 de noviembre de 1952. El oficial responsable de la sesión informativa fue el almirante Roscoe Hillenkoetter. Y fue este mismo almirante quien realizó declaraciones públicas sobre su preocupación por los ovnis tras jubilarse en el año 1960. Cabe mencionar que Hillenkoetter fue el primer director de la CIA, y sus declaraciones fueron hechas en el New York Times, y decía, entre bastidores, los altos oficiales de la Fuerza Aérea están seriamente preocupados por los ovnis, pero a través del secreto oficial y el ridículo, muchos ciudadanos creen que los objetos voladores desconocidos son una tontería. Bueno, al parecer esta es la persona que informó a Eisenhower o que entregó estos documentos. Luego aquí hay una lista, les pongo en pantalla, de los integrantes del grupo Majestic 12, que fue liderada por Roscoe Hillenkoetter. Ahí pueden apreciar la lista completa. También por el Dr. Vannevar Bush, quien fue ingeniero, inventor y administrador científico, director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico durante la Segunda Guerra Mundial, figura clave del desarrollo del Proyecto Manhattan y también conocido por las ideas pioneras que llevaron al desarrollo del Internet. Su participación en MJ-12 fue la ingeniería inversa de posible tecnología alienígena. Como podemos ver, el equipo Majestic 12 estuvo conformado por científicos y altos mandos militares.
Cada uno de ellos tenía a cargo tareas específicas dentro del grupo. No olvidemos que también lo conformaba el presidente Truman y bueno, ahora también el presidente Eisenhower. Pero hay algo que llama realmente la atención, es que en particular esta sesión informativa, o sea, estos documentos que les he mostrado, se realizaron en noviembre de 1952. Pero es en julio del mismo año, o sea, de 1952, que se produjo el famoso avistamiento masivo de luces u ovnis sobre el Capitolio y la Casa Blanca, donde los controladores de tráfico aéreo del antiguo Aeropuerto Nacional de Washington, hoy Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, detectaron en el radar múltiples objetos voladores no identificados que al parecer viajaban a más de 11.000 km por hora. Los pilotos comerciales también informaron de confirmaciones visuales. La situación se vuelve tensa, porque dentro de la Casa Blanca el presidente Truman recibe el reporte de la base aérea Andrews de que hay algo extraño en el cielo e inmediatamente se da la orden de enviar interceptores F-94 Starfighter. Pero estos no pueden hacer nada con la velocidad que tienen estos objetos, que fácilmente los esquivan y regresaban a ponerse nuevamente sobre el Capitolio y la Casa Blanca. Los Starfighter, ya con poco combustible después de volar algunas horas, tuvieron que aterrizar sin saber qué realmente eran estos objetos, hasta que finalmente a las 5 de la mañana desaparecieron. La pregunta quedaba en el aire: ¿era una amenaza soviética? ¿Eran platillos voladores? No había una respuesta clara. Sin embargo, el presidente Truman exigía una respuesta, pues habían estado estos objetos encima de la Casa Blanca. Los medios de comunicación también jugaron un papel muy importante, pues la noticia no se pudo ocultar inmediatamente, por una simple razón: la gente que estaba en la calle también lo vio y empezó a reportarlo. Muchos comentaban que habían varios jets de combate persiguiendo aquellas luces, así es que se volvió noticia inmediatamente. Una semana después volvió a ocurrir otro incidente muy similar en el mismo lugar y con todo el pánico que se puedan imaginar. El gobierno entonces tuvo que hacer declaraciones públicas. En ese momento no sabíamos sobre la existencia del proyecto Libro Azul, que investigaba el caso, y obviamente no existió este proyecto oficialmente hasta mucho tiempo después, cuando descubrimos que sí existía. El día 29 de julio de 1952 se convoca una conferencia de prensa por parte del ejército, donde se pretendía explicar lo sucedido, básicamente diciendo al pueblo norteamericano: calma a todos, aquí no pasó nada. Y fue el propio general Sanford quien tuvo que hablar, y dijo algo así: estoy aquí para hablar de los llamados platillos voladores. Hablo sobre la responsabilidad que tiene la Fuerza Aérea de investigar cualquier amenaza en el aire y bla bla bla. Pero en resumen explicó pues que no había ningún peligro, que no ocurría nada, que todo había sido un malentendido, que había sido una simple inversión térmica, así es como le llamaron, y que según explicaron es un fenómeno meteorológico que generó una distorsión visual. Bueno, todo esto ocurrió en julio de 1952 y es muy probable que este evento haya agilizado el hecho de poner al tanto del proyecto MJ-12 al presidente electo Eisenhower. Continuamos ahora revisando el documento enviado a Eisenhower y vemos algo muy interesante en la página 3 de este documento, ya que se habla de la investigación de un incidente antes de Roswell, pero luego ya mencionan que un ranchero local informó que un objeto desconocido se había estrellado en una región remota de Nuevo México, ubicado a unas 75 millas al noroeste de la base aérea Roswell, hoy el aeródromo Walker. Luego se detalla de que el 7 de julio de 1947 se inició una operación secreta para garantizar la recuperación de los restos de este objeto para su estudio científico, así como la recuperación de 4 cuerpos que fueron expulsados de la nave y que se encontraron a unas 2 millas del lugar del accidente. Se detalla también que los 4 cuerpos estaban muertos y muy descompuestos, en mal estado, pues ya había transcurrido una semana desde que se estrelló hasta su descubrimiento. Un equipo científico especial se encargó de retirar esos cuerpos para estudiarlos. Ver anexo C. Los restos de la nave también se retiraron a varios lugares diferentes. Ver anexo B. Así es como se detalla en el documento. Claro que a los medios de comunicación se les dio la historia de que en realidad el objeto había sido un globo meteorológico. Incluso se hizo la foto con un militar posando con algún tipo de tela del supuesto globo.
Más tarde este militar declararía que realmente lo hicieron posar. Pero luego seguimos viendo el documento y se logra leer que según los estudios de los científicos del proyecto MJ-12, el disco encontrado en Roswell era posiblemente una nave de reconocimiento de corto alcance. Esta conclusión se dio tanto por el tamaño de la nave como por la aparente falta de provisiones que no existía en la nave. También se refiere al Dr. Bronx, miembro también del MJ-12, y que hizo un análisis de los cuerpos muertos y llegó a una conclusión preliminar. Esto el día 30 de noviembre de 1947, y dijo que aunque esas criaturas tienen apariencia algo similar a la humana, los procesos biológicos y evolutivos responsables de su desarrollo aparentemente han sido bastante diferentes a los observados en el Homo sapiens. Así que el equipo del Dr. Bronx ha sugerido que se adopte el término de entidades biológicas extraterrestres como término estándar de referencia para esas criaturas hasta que se pueda acordar una definición final. Bien, luego se menciona que es prácticamente seguro que este objeto no se originó en ningún país de la Tierra, así que se ha especulado mucho sobre cuál sería su origen y cómo llegaron aquí. Se mencionó a Marte como una posibilidad, o sea que quizás estos objetos venían de Marte. Sin embargo, el Dr. Menzel considera que lo más probable es que estemos tratando con seres de otro sistema solar muy distinto. Se le pone al tanto a Eisenhower y en ese mismo documento de varias hojas se lee que se encontró un tipo de escritura, pero que no se ha podido descifrar, así como tampoco se ha podido determinar el método de propulsión y su naturaleza o el método de transmisión de la fuente de energía implicada. La investigación en este sentido se ha complicado por la ausencia total de alas, de hélices, de reactores u otros métodos convencionales de propulsión o guías identificables, así como por la ausencia total de cableado metálico, tubos de vacío o componentes electrónicos reconocibles o similares. Además, se supone que la unidad de propulsión quedó completamente destruida por el accidente. Bueno, en ese momento es 1947, poco o nada se conocía sobre esta propulsión. Ahora quizás tampoco, pero al menos tenemos una idea o al menos una mejor comprensión de esta supuesta propulsión gravitacional. Esto lo mencionó Bob Lazar y bueno, otros más. Así que supongo que de ser cierto todo esto, debió ser una locura abrir la nave o acercarse y no ver ningún cableado ni nada conocido en absoluto. Así que se quedarían completamente impresionados de querer saber cómo esto era una nave, un planeador y cómo llegó ahí. Y más aún encontrar esos 4 seres muertos. Además, claro está que en la nave no había camas, ni cocina, ni provisiones, solo habían asientos, muy parecido a lo que describió Bob Lazar años atrás. Así que entonces se llegó a la conclusión de que es una nave de reconocimiento. Bueno, en este documento se habla sobre otro segundo objeto recuperado el 6 de diciembre de 1950 en el área de Texas. La pregunta ahora es, ¿todo esto es un engaño tal como marcó el FBI encima de los documentos del informe MJ-12? Mire, le comentaré que Stanton Friedman, el autor del libro Top Secret Magic, que les mencioné anteriormente, llegó a investigar muy exhaustivamente este documento, tanto así que verificó hasta la fuente de la máquina de escribir y encontró el mismo error tipográfico en una de las letras. Este error era común en aquella época en las imprentas del gobierno, lo que hacía ver que coincidía tanto el modelo como la marca de la máquina de escribir, y no solo eso, sino que la forma de escribir y el informe en sí coincide, digamos, con la estructura utilizada por el gobierno. Así que si fue un engaño, pues esta persona estaba muy al tanto de la jerga y estructura usada por el gobierno. Pero, aparte de toda la documentación mencionada, hay muchos relatos de testigos presenciales del accidente de Roswell y de muchos otros accidentes que se han conocido a lo largo de los años. En las últimas 3 décadas al menos múltiples fuentes han revelado la existencia de este grupo secreto conocido como Majestic 12. Y sinceramente no creo que en todo este tiempo haya sido el único programa que se ha mantenido en secreto. Es muy probable que hoy el MJ-12 exista, pero bajo otros nombres, con nuevas estructuras, pero con el mismo propósito y quizás el mismo poder
moviéndose bajo las sombras.